Mis amados hermanos y hermanas, reciban en esta mañana un cordial saludo. Una vez más con ustedes, y les damos gracias por permitirnos dejar entrar a sus hogares con una palabra de aliento, una palabra de reflexión, una palabra, mi hermano, mi hermana, que nos obliga a que cada día estemos escudriñando más la palabra. Por eso venimos con la serie de los espíritus que gobiernan al cristiano, y no podemos ser ajenos, no podemos obviar lo que el Señor nos está hablando. ¿Por qué, mi hermano, mi hermana? Porque de una u otra manera, cada uno de nosotros posee esos espíritus que toman gobernabilidad sobre nuestras vidas, que muchas veces nos instan a hacer cosas que después nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué hice esto? Si yo no soy así, si yo no actúo así. Entonces ya hemos visto a lo largo de estos días, hermanos y hermanas, espíritus como el de ira, de lujuria, avaricia, soberbia, alcohol. Hemos visto esos espíritus. No estoy diciendo que todos tengamos esos espíritus, pero hermano, hermana, en su mayoría, nosotros los cristianos tenemos todavía esos espíritus. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos saber de Satanás es que él sabe nuestros anhelos o nuestros deseos que hay en nuestro corazón, y él logra captar la atención haciéndonos tomar decisiones o actitudes hacia diferentes cosas, hacia diferentes personas, a las personas que amamos, sea por palabra o hecho. Satán puede saber lo que hay dentro de nuestro corazón. Hermano, hermana, no existe nada más doloroso para el alma que la traición. La traición siempre surge de personas que queremos, de personas que confiamos, de personas que están a nuestro lado. Es una de las experiencias más dolorosas que podemos experimentar nosotros como cristianos o como seres humanos. No interesa si la traición es por parte de la iglesia, del pastor, de la pastora, del esposo, de la esposa, de un amigo, de un familiar. Hermano, hoy te digo, cuando quiebran nuestra confianza, se abre una herida tan profunda, hermano, una herida tan grande en nuestros corazones, que tarda muchos años en sanar, y en algunas ocasiones esas heridas nunca cierran. ¿Por qué? Porque no hay un proceso de perdón. Hermano, hermana, a veces nos decepcionamos, e incluso nosotros nos decepcionamos por el daño que hemos causado, por el daño que nos han causado, por el comportamiento. Hermano, hermana, cada uno de nosotros hoy va a reflexionar. No estoy juzgando a nadie, que mi Yahweh eterno me perdone si pongo juicio contra alguien. Simplemente la palabra se generaliza. Si tú eres obediente, sujeto, y crees que el espíritu del que nos va a hablar hoy, nuestro Yeshua Hamashiach, tú lo tienes, pues hermano, regocíjate, reflexiona, reconsidere y reconozca. Hoy el Señor nos quiere hablar sobre Judas, el espíritu de traición que hay en el cristiano. Hermano, todos de una u otra manera somos Judas. Llámese cristiano, inconverso, hermano, como le quieras llamar. Todos hablamos a espaldas de todos. Y la intención, hermano, hermana, tal vez es no dañar, pero hablamos mal de una persona. Hermano, la deslealtad no conoce fronteras y es capaz de destruir iglesias, ministerios, dones, hogares, familias, empresas, países, naciones. Hermano, hermana, es que eso es
hoy en día, desde que Judas traicionó a Yeshua Mashiach. Hermano, hermana, si tú miras la historia de él, encuentras que nosotros tenemos muchos rasgos de Judas. Hermano, hermana, levante la mano y diga: yo nunca hablo mal de nadie, yo nunca vendo un principio, yo nunca falseo un hermano o una hermana, yo nunca hablo mal de un pastor, yo nunca hablo mal de una iglesia, yo nunca hablo mal de una empresa. Hermano, hermana, todos de otra manera sacamos provecho, hermano, y tomamos decisiones y actitudes, hermano, de una u otra forma, para nuestros intereses personales, para nuestros intereses económicos, o tal vez, mi hermano, por la indiscreción que genera el contar un secreto. Hermano, hermana, nosotros somos más confidentes del hermano, de la hermana, del amigo, de la amiga, que el verdadero confidente, que nunca nos va a avergonzar, que nunca nos va a señalar, hermano. Entonces, para que haya una traición, debe haber, hermano, un vínculo de confianza. Tal vez por eso es tan doloroso, porque viene de cristianos cercanos, hermanos dentro de la iglesia, que nos han hecho daño, en nuestra familia, que nos han hecho daño, en nuestra empresa, que nos han hecho daño. Pero lo que más duele, hermano, hermana, es que nos hagan daño personas cristianas que han caminado con nosotros, que se han sentado con nosotros, hermano, hermana. Entonces, la traición daña y duele como nada está escrito en el mundo. Nos marca para siempre, hermano. Son actos deliberados, fruto, hermano, del egoísmo del cristiano que ejerce sobre esos actos. El cristiano traidor, el cristiano Judas, rompe la confianza del cristiano querido, sí, hermano, con tal de obtener algún tipo de beneficio. Hermano, es consciente que está fallando a su palabra y a su compromiso que tenía con el cristiano que ha traicionado. Hermano, pero la traición o el Judas, el espíritu de traición en el cristiano, se comete por debilidad de quien lo hace. Son acciones que se sabe que pueden dañar a otro cristiano y aún así se comete. Hermano, la Biblia nos habla de tantas advertencias, pero nosotros no queremos tenerla en cuenta. Existe una intencionalidad. ¿Cuál es tu intención? De hablar mal, de vender a una persona, de ponerla en la palestra pública. ¿Cuál es la intención? De saciar su venganza, denigrando, pisoteando al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora dentro de la iglesia. Hermano, hermana, porque todos de una u otra manera tenemos espíritu de Judas, tenemos espíritu de traición. Hermano, el solo hecho de que tú levantes el dedo para señalar a alguien está traicionando. El solo hecho de que tú abres la espalda de alguien lo está traicionando. Hermano, el solo hecho de que tú violes esa confianza que esa persona tuvo contigo, de guardarle un respeto, hermano, y tú la pones en la palestra pública, eres Judas. Entonces podemos incluso traicionarnos a nosotros mismos como a los cristianos que queremos fruto, hermano, del egoísmo, de la avaricia, de la traición, hermano, hermana, para conseguir un bien momentáneo. Muchas veces, por querernos ganar la amistad de tal persona, hermano, denigramos de aquella persona. Hermano, hermana, siempre sacamos un lucro, siempre sacamos un interés. Tu interés puede ser personal, económico, espiritual. Hermano, hermana, porque hay Judas en las iglesias que van y hablan mal con el pastor del hermano y de la hermana por querer sacar una prebenda, por querer sacar un ministerio, para que les den una oportunidad de predicar, de adorar, de lanzar. En una empresa sucede lo mismo, porque lo asciendan, porque le aumenten. En un hogar también, en una familia. Hermano, hermana, el espíritu de Judas se muere hoy en día dentro del cristiano.
hermano, hermana, porque no somos, hermano, no nos duele el hablar mal de una persona, no nos duele ponerla en la palestra pública, no nos duele pisotearla, no nos duele dañar su reputación, hermano, hermana, porque todos de una u otra manera somos Judas. Judas vendió a Yeshua HaMashiach por 30 monedas. ¿Tú a quién estás vendiendo? Por un café, por un tinto, por un almuerzo, hermano, hermana. Porque siempre nos sentamos es hablar mal del prójimo, siempre nos sentamos, hermano, hermana, a descuidar del pastor, de la pastora de la iglesia, hermano, hermana, porque ese es nuestro común denominador, hermano. Entonces, pero ¿qué consecuencia tiene para el traidor? ¿Qué consecuencia tiene para nosotros los cristianos que tenemos el espíritu de Judas? ¿Es posible volver a confiar en quien nos traiciona? Hay que tratar igual al traidor y que reincide, hermano. Todos podemos perdonar. ¿Cómo va a hablar de Judas si tú eres Judas? ¿Cómo vas a señalar a Judas si tú eres Judas? ¿Cómo vas a decir que Judas vendió a Yeshua HaMashiach, que tan malo, que tan traidor, que tan fariseo, si tú estás haciendo lo mismo, con tu mal testimonio, con tu mal comportamiento, con tus malas acciones, con hablar mal del hermano, de la hermana, con hablar mal del evangelio, con hablar mal de la iglesia, con hablar mal del pastor? Eres un Judas, eres un traidor, eres un traicionero, hermano, hermana, y el enemigo, Satán, nos hace creer que no somos Judas, hermano, pero si tú señalas, si tú buscas, si tú te sientas a hablar mal de alguien, eres un Judas. Por eso es la palabra, el octavo demonio que hemos visto a lo largo de esta semana, el demonio de Judas, el demonio de la traición que tenemos nosotros los cristianos. Hermano, hermana, entonces, Judas Iscariote, más allá de lo que se habla, hoy pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos traicionado a Yeshua HaMashiach? ¿Cuántas veces le hemos sido infieles? Lo hemos dejado solo. Hemos antepuesto otros intereses a los suyos. ¿Y cuántas veces, mi hermano, mi hermana, lo hemos traicionado a Yeshua HaMashiach con ir a otros lugares? ¿Cuántas veces hemos dejado la mesa servida? ¿Cuántas veces lo hemos traicionado con un hermano, con un amigo, con un compañero? Hermano, hermana, el espíritu de Judas que cada uno de nosotros tiene dentro de nosotros es traición, engaño, perfidia, robo. Entre los apóstoles hay dos Judas, Tadeo e Iscariote, el traidor, hermano. ¿Por qué? Porque Tadeo también, hermano, hermana, hasta que no metió el dedo, no creyó. ¿De dónde venía este apodo? Algunas versiones atribuyen el sobrenombre, hermano, hermana, a la palabra griega sicarius, que significa asesino, por pertenecer, mi hermano, mi hermana, a los celotes, una fracción de la resistencia judía a la ocupación romana. ¿Sabías, hermano, que dentro de la iglesia hay muchos Judas? En la iglesia hay mucho cristiano con un espíritu de Judas, gente, cristianos que le roban Yahweh, cristianos que le roban no solo el diezmo, sino le roban el tiempo. Hay gente, hay cristianos que no se congregan y ese tiempo es de Yahweh. Hay cristianos que le están, hermano, robando a sus hijos porque se los quitan a Yahweh y se los han dado al sacrificio a Moloch. Hay cristianos que le roban la adoración que es de Yahweh. Hoy por eso el Señor nos está hablando sobre Judas, el espíritu de traición que tenemos nosotros los cristianos. Y de acuerdo a las escrituras se habla de él, de Judas Iscariote, hermana, hermana. Y no va a hablar el Señor para que lo aplaudan, para que lo critiquen. Hermano, hermana, hoy el Señor nos está hablando de Judas, el espíritu de traición que está entre nosotros. Hermano, hermana, ¿cuántas veces hemos traicionado
¿Cuántas veces tú hablas del pastor de la iglesia que te está edificando, que te está ayudando, que te está levantando, y solamente por la avaricia, por el engaño, por el dolor en tu corazón, te conviertes en un Judas, a hablar, a señalar, a juzgar, a menospreciar, a pisotear, hermano, hermana, y decimos que somos cristianos, y decimos que somos santos, sin mancha y sin arruga, pero hoy te digo, hermano, todos de una u otra manera hemos hablado unos de otros y nos convertimos inmediatamente en Judas, o sea, el espíritu de traición, el espíritu de engaño, el espíritu de avaricia, hermano, hermana. Entonces todos de una u otra forma engañamos, y ese es nuestro común denominador. Pastores hablando de pastores, iglesias de iglesias, hermanos de hermanas, familias de familias, esposos de esposas, empresas de empresas. Hermano, hoy ¿quién no es Judas? Hoy ¿quién no traiciona? Hermano, ¿quién no traiciona? Todos traicionamos de una u otra manera. Hermano, el solo hecho de que a ti no te guste algo en la iglesia está traicionando. El hecho de que tú digas, me voy para otra iglesia, está traicionando. El hecho de que tú digas, no me gusta mi pastor, pero me gusta el de la televisión, está traicionando. Hermano, hermana, todos de una u otra manera, la marca es Judas, el espíritu de traición que hay dentro del cristiano. Hermano, hermana, el primero es la ruptura con un compromiso establecido. Rompemos relaciones, rompemos compromisos en la iglesia, con el pastor, con el papá, con la mamá, con el esposo, hermano, hermana. Y por eso encontramos, hermano, la ruptura de la confianza hacia la persona, hermano. Quien es traicionado experimenta el dolor más profundo que esconde el engaño. Todos de una u otra manera hemos experimentado el dolor más profundo, hermano, hermana, y nos sentimos, hermano, humillados, decepcionados, traicionados. Es la historia de uno de los discípulos de Yeshua HaMashiach, el cual se llamaba Judas Iscariote. Ese discípulo fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Gásteme un almuerzo y le cuento la vida del pastor. Sentémonos aquí a tomarnos un tinto y cuénteme quién es él, quién es ella, quién es el hermano, hermana, porque nosotros los cristianos somos así. Hablamos mal de los ungidos. Después que Judas se sentó con Yeshua HaMashiach, le enseñó, lo adoctrinó, le dio de comer. Hermano, así hay muchos cristianos en la iglesia que después de que el pastor les enseña, se sienta con ellos, le da la oportunidad de que adoren, de que dancen, de que prediquen. Hermano, hermana, más tardan en bajarse y darle la espalda y hablar y pedir, ¿qué me van a dar? Un almuerzo. Y le hablo, ¿qué quiere saber de la iglesia? ¿Qué quiere saber del hermano? ¿Qué quiere saber del pastor, de la pastora? Hermano, hermana, porque somos Judas en el hogar. Cuando tú hablas mal de tu esposa o cuando tú hablas mal del esposo, somos Judas como padres cuando hablamos mal de nuestros hijos. Somos Judas cuando somos malos hijos y hablamos mal de nuestros padres. Somos Judas cuando somos malos empleados y hablamos de la empresa que nos está dando de comer. Hermano, hermana, entonces Judas le dijo a estos sacerdotes, ¿qué me queréis dar? Y yo lo entregaré. Y ellos le asignaron, hermana, 30 piezas de plata. A Judas le dieron plata, pero a ti un plato de lentejas, a ti un tinto, un almuerzo, hermano, y estás vendiendo la dignidad, la reputación de una persona. Eso no se hace, hermano. ¿Cómo murió Judas? Colgado. ¿Cómo van a morir los que traicionan, los que hablan a espalda, los que puñalean, hermano, hermana? ¿Cómo van a morir? Por la vergüenza. Por, hermano, hermana, se arrepienten ya
cuando es tarde, cuando ya tú has hablado mal de la persona. Judas, después de que se dio cuenta, hermano, ya no podía hacer nada, devolvió las monedas, pero su muerte final fue ahorcarse, hermano. Y la muerte final de muchos cristianos, cuando se arrepienten de haber hablado mal del pastor, de haberlo pisoteado, de haber pisoteado la iglesia, de haber pisoteado el nombre de Yeshua Hamashiach, y van a devolver, hermano, ya es muy tarde, porque tienen su final es de muerte, hermano, hermana. Y desde ese entonces buscaba la oportunidad para entregarle, hermano. Muchos van a la iglesia a mirar los comportamientos del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá. Muchos están pendientes en qué momento ellos caen para ponerlos en la palestra pública. Hermano, espíritu de Judas, espíritu de traición que está entre nosotros, y decimos que somos santos, que no tenemos pecado, pero hoy te digo, hermano, tú eres un Judas, porque tú has hablado mal del hermano, de la hermana, del pastor, de la pastora, del papá, de la mamá, del hijo, del esposo, de la esposa, de la empresa, hermano, hermana. ¿Sí ve? Cuando llegó la noche, Yeshua Hamashiach se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Hermana, hermana, ¿cuántos entregan a sus pastores? ¿Cuántos entregan sus iglesias para hablar mal, sentarse en otra iglesia, hablar mal del pastor que los edificó, que les enseñó? Hermano, ¿cuántos hoy en día le han dado la espalda al pastor? ¿Cuántos hoy están mirando en otro lugar, están escuchando en otro lugar? Porque son Judas, hermano, hermana, y el final de ellos no va a ser beneficioso. ¿Por qué? Porque si el Señor te puso en esa iglesia, es para que te mantengas ahí, fiel, hermano, hermana, pero nunca hágalo de Judas, nunca te vayas en rebeldía a hablar mal de tu iglesia, a hablar mal de tu pastor, hermano, porque el final es final de muerte. Entonces, hermano, Yeshua Hamashiach, él lo sabía, y uno sabe, hermano, hermana, nosotros los pastores tenemos discernimiento, como ustedes también, para saber quién habla mal de ti, quién te engaña. Hermano, hermana, uno lo sabe. Hermano, hermana, uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle: ¿soy yo, Señor? ¿Soy yo, Señor? Pastor, yo no fui. Créame que yo no fui. Papá, yo no fui. Hermano, hermana, si tú no eres Judas, tú irás a tu pastor, a tu pastora, regresarás a la iglesia, pero muchos, por ser Judas, se sienten avergonzados y no regresan a la iglesia. Prefieren irse con la carga, con la maldición, y se van para otra iglesia. Por eso las iglesias, el común es llegar gente dolida, rechazada, humillada, pero hermano, hermana, con falta del proceso de perdón. Entonces Yeshua Hamashiach respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Muchos, hermanos, se sientan a la mesa del pastor, el pastor los invita a su casa, los invita a almorzar, pero esas personas son las mismas que los van a entregar. Esas personas son los mismos que dicen: no, el pastor vive en pobreza, en ruina, el pastor, hermano, hermana, porque dice la palabra: muchos se sentaron con nosotros, caminaron con nosotros, se edificaron con nosotros, y ya no están con nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, se mantendrían en la iglesia. Hermano, hermana, a la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hermano, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, como muchos en las iglesias, en los hogares, en las empresas, hermano, porque Judas hay a todo nivel: iglesia, empresa, hogar, familia. ¿Quién no habla de quién? Hermano, todos hablamos de una u otra manera.
Todos los pastores hablamos de los pequeños, de las grandes de los pequeños, los hermanos de la iglesia grande, de la iglesia pequeña. Hermano, todos. Por eso el Señor hoy nos habla de Judas, el espíritu de traición que hay en tu corazón. Porque todos, hermano, hemos traicionado. O levante la mano y diga, yo nunca hablo mal de nadie. Yo nunca hablo mal de mi pastor. Yo nunca hablo mal de mi papá. Yo nunca hablo mal de mi iglesia. Yo nunca hablo mal de mi empresa. Hermano, la empresa que te está dando de comer. Entonces respondiendo Judas, el que entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Hay tantos hipócritas en la iglesia que después de haber hablado mal del pastor, después de haberlo pisoteado, van allá, pastor, cuente conmigo para la que sea. Pastor, contigo hasta la muerte. Pastor, tú eres mi maestro. Pastor, tú eres mi pastor. Pastor, hermano, hermana, ensalzan tanto al pastor, lo suben al colorito, que después ¡pum!, lo sueltan. Y qué porrazo tan fuerte, hermano. Es tan doloroso que nos traicionen los discípulos, que nos traicionen las ovejas, las que se han sentado a comer, a aprender, hermano. Es muy doloroso que nos traicionen. Eso mismo sintió Yeshua HaMashiach. Y Judas sarcásticamente, como muchos sarcásticamente dicen, soy yo, maestro. A lo que Yeshua HaMashiach le contestó, tú lo has dicho. Hermano, hermana, ¿sabe cómo se cae un cristiano? Cuando va a justificarse delante del pastor. No, pastor, créame que yo no lo hice. No, pastor, si yo lo hubiera hecho, le habría dicho. Pero yo, ¿por qué razón tendría que hacerlo? Hermano, hermana, Judas se justificó. ¿Seré yo, maestro? Muchos cristianos se justifican. Yo, pastor, usted sabe que yo lo quiero tanto. Usted sabe que yo amo tanto esta iglesia. Usted sabe que yo vivo tan agradecido de esta iglesia. Usted sabe que el Señor lo usó para que me diera una palabra y por eso estoy agradecido. Mentirosa, mentiroso Satanás. Sí, hermano, no se ha tenido en cuenta ni en sus sentimientos, hermano, hermana, ni sus pensamientos. Hermano, hermana, Judas se dejó llevar por sus emociones, por su avaricia, por su egoísmo, por su envidia, porque él quería, era un rey. Por eso él no le decía a Jesús, maestro, le decía rabí o maestro, pero no le decía Jesús. Hermano, hermana, hay cristianos que no tienen escrúpulos. Hay cristianos que son Judas, que traicionan. Su común denominador en la iglesia es traicionar. La traición de la Biblia, aunque está en muchas de las escrituras, hermano, hermana, la más significativa es la de Judas. El traidor les había dado una contraseña diciéndoles, hermano, hermana, vayamos allí al libro de Marcos. Marcos 14, 44. Mire la contraseña. Al que yo bese, ese es, arréstelo y llévenselo bien sujeto. Muchos cristianos ponen la contraseña. Judas dijo, al que yo bese. En la iglesia están los traidores. Al que yo abrace. Después de que hablaron mal del hermano, después de que hablaron mal del pastor, van y lo abrazan como Judas. Mi pastor, yo te amo, contigo hasta la muerte. Papá, yo te amo, mamá, yo te amo, esposa, yo te amo, hijo, yo te amo, esposo, yo te amo. Estamos dando el abrazo de Judas. Judas lo besó, nosotros abrazamos, aún besamos. Hermano, después de que hablamos mal del hermano, de la hermana,
y vamos y lo besamos como Judas. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? El Señor me ha puesto a orar por ti. Hermano, hermana, no es posible discernir la motivación exacta de esta traición. Si bien Judas traicionó a Yeshua HaMashiach, Pedro y el resto de los discípulos cooperaron en aumentar el dolor de Yeshua HaMashiach al abandonarlo. Allá en Marcos 14:50. Hermano, hermana, ¿sí ven? Hay muchos Judas cuando abandonan la iglesia. Para esta época de pandemia hay muchos Judas que abandonaron la iglesia, le dieron la espalda al pastor, le dieron la espalda al evangelio, ya no oran, ya no interceden, ya no diezman, le dieron la espalda. Y ustedes son como los demás discípulos. Judas lo vendió, pero los 11 restantes le dieron la espalda. Hermano, y hay muchos que venden al pastor, a la iglesia, pero muchos, como los discípulos, le dieron también la espalda, porque ya no se conectan, porque ya no escuchan las prédicas de la iglesia, sino de la iglesia de otro pastor. Hermano, hermana, somos Judas de una u otra manera. Aunque no podamos estar absolutamente seguros del por qué Judas traicionó a Yeshua HaMashiach, algunas cosas son ciertas. Primero, debemos reconocer que aunque Judas fue elegido para ser uno de los 12, allí en Juan 6:64, toda la evidencia en la escritura señala el hecho de que él nunca creyó en Yeshua HaMashiach, que era Dios, y tal vez ni siquiera estaba convencido de que Jesús fuera el Mesías, como Judas lo entendía. Hermano, hermana, a diferencia de otros discípulos que llamaban a Yeshua HaMashiach Señor, lo cual es significativo en muchas maneras, Judas, como dije anteriormente, nunca utilizó ese título para Yeshua HaMashiach, y en cambio le llamaba Rabí, maestro. Hermano, hermana, quien reconocía como solamente un maestro, mientras que los otros discípulos en ocasiones hicieron grandes profesiones de fe y lealtad. Juan 6:68, Juan 11:16. Hermano, hermana, y así hay muchos que no creen que él es pastor, que por la vestimenta, que por la forma de hablar, que porque lo ven bajito, que porque lo ven mal vestido, mal hablado. Entonces, hermano, hermana, no creen que sea un ungido, no creen que sea un pastor, sino por ahí algún aparecido, hermana. Judas jamás lo hizo más bien, parece haber, hermano, hermana, permanecieron siempre al margen de acuerdo a la narración bíblica. Esa falta de fe en Yeshua HaMashiach es la base para otras consideraciones descritas, mi hermano, hermana. Lo mismo puede decirse, hermano, hermana, de nosotros si fallamos en reconocer a Yeshua HaMashiach como Yahweh encarnado y por lo tanto el único ser que puede proporcionar el perdón por nuestros pecados y la eterna salvación que esto nos conlleva. Entonces, hermano, hermana, estaremos siendo sujetos a otros numerosos problemas que se derivan, hermano, de no creer en Yeshua HaMashiach. Muchos ponen duda, muchos ponen, hermano, es que no creo, es que mire lo que ha pasado y el Señor no me ha respondido. Hermano, hermana, tú eres Judas, espíritu de Judas, espíritu de traición, hermano, hermana. Si ve, hermano, Judas no solo tenía fe en Yeshua HaMashiach, sino que tenía muy poca fe o ninguna relación personal con Yeshua HaMashiach. Muchos son Judas en la iglesia, van por apariencia, van por aparentar, pero no tienen una relación, no oran, no escudriñan, no interceden, no diezman, hermano, hermana. Tú eres un Judas cuando le roba al Señor, tú eres un Judas cuando no va a la iglesia, tú eres un Judas cuando te habla apartado de la iglesia, tú eres un Judas cuando hablas mal del pastor, tú eres un Judas cuando hablas mal de la iglesia. Hermano, hermana, todos de una u otra manera tenemos algo, un Judas dentro de nosotros que nos hace traicionar, que nos hace hablar mal, que nos hace señalar, que nos hace murmurar. Hermano, hermana,
por cuántas monedas has vendido tu iglesia, has vendido tu pastor por un almuerzo, por un tinto, hermano, hermana, porque así me lo muestra el Señor. Muchos se sientan en la cafetería son pretexto de tomar algo para hablar mal, otros quieren saber la vida del pastor, de la pastora de la iglesia, hermano, hermana, porque son Judas, porque quieren tener autoridad para ir a hablar, para ir a pisotear el nombre del pastor, el nombre de la iglesia, el nombre del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa, el nombre de la empresa que les ha dado tanto de comer, hermano, hermana. Entonces, cuando los evangelios sinópticos, hermano, hermana, mencionan a los 12, generalmente ellos son mencionados siempre en el mismo orden, con pequeñas variaciones. Mateo 10, del 2 al 4, Marcos 6, 16, 19, Lucas 6, al 14 al 16. Se cree que el orden general, hermano, indica la relativa cercanía de su relación personal con Yeshua HaMashiach. A pesar de las variaciones, Pedro y los hermanos Jacob y Juan siempre son los primeros en la lista, lo cual es consciente con su relación con Yeshua HaMashiach. Hermano, hermana, mientras que Judas siempre es mencionado al final de la lista. Hermano, hermana, Judas era consumido por la avaricia. ¿Cuántos son consumidos como cristianos por la avaricia, al punto de traicionar la confianza, no solo de Yeshua HaMashiach, sino también, hermano, hermana, del hermano, de la hermana, del pastor, del papá, de la mamá? Hermano, hermana, todos traicionamos la confianza de alguien cuando se nos, hermano, confía un secreto y tú dices: yo soy tumba cerrada, por mi boca no saldrá nada. Pero, hermano, hermana, más tarda en que el hermano te cuente algo y tú lo ventilas, tú pones en la palestra pública al hermano de la hermana. Y hoy en día hay muchos cristianos rondando por las iglesias, hablando mal de los pastores, hablando mal de las iglesias. Y hoy te digo, hermano, si tú hablas mal de un pastor, de una iglesia, estás hablando de Yeshua HaMashiach, porque él fue el que los puso y tú te tienes que sujetar a las autoridades, hermano, hermana. Entonces, sí, hermano, todos, hermano, hermana, de una manera hemos traicionado. Judas bien pudo haber deseado seguir a Yeshua HaMashiach simplemente porque vio la gran cantidad de seguidores y creería que podría traerle beneficios. Y eso es lo que pasa con muchos hermanos que están en iglesias grandes, hermano, hermana, porque se ufanan. Es que mi iglesia tiene no sé qué, tiene sí sé cuándo. Hermano, hermana, ¿de qué te sirve eso? Eres un Judas porque estás traicionando los principios, porque no vas a aprender palabra, sino vas a ufanarte de que estás en un ministerio grande, de que tu pastor es un ungido. El ungido es Yeshua HaMashiach. Hermano, hermana, todos de una u otra manera hablamos mal de alguien. Hermano, nos convertimos en un Judas y todos tenemos espíritu de Judas, o sea, espíritu de traición. El hecho de que Judas era quien se encargaba de la bolsa del dinero indicaría su interés que tenía por el dinero. Hermano, muchos en las iglesias, cuando alguien ofrenda o diezma, siente rabia, siente egoísmo, siente avaricia. ¿Por qué ese hermano tan bobo? ¿Por qué trae a la iglesia? ¿Por qué no nos va a nosotros que tenemos necesidades? Hermano, hermana, en la casa también, en el hogar, ya va a llevar allá a la iglesia, a llegar al pastor, hermano, porque hay avaricia. Hermano, hermana, ¿sí ve? Los cristianos que por conseguir aquello, hermano, hermana, que anhelan y quieren, son capaces de manipular y traicionar a los demás. Son cristianos sin ninguna moral. Judas no tenía moral, y cuando tú traicionas no tiene principio, no tiene moral, no tiene humanidad, no tiene educación, hermano. ¿Por qué? Porque el principio, hermano, de la educación es no traicionar, hermano, hermana. ¿Cuántos de nosotros traicionamos? ¿Cuántos de nosotros hablamos mal de otros y vamos como si nada, como Judas, a abrazar, a besar? Hermano, hermana, estaba orando por usted. Qué bendición volverlo a ver, qué bendición regresar a mi iglesia. Pastor, aquí está el siervo abnegado que siempre se fue en rebeldía, pero aquí está. Pero será, hermano, hermana, que tú vas a decir: pastor, yo me fui en rebeldía, perdóneme porque hablé mal de usted. No lo vamos a decir. Hermanos, somos ilusionistas, ya que somos capaces de prometer ciertas cosas para conseguir algo, hermano, hermana. Hay cristianos
con una falta total de empatía, que son capaces de manipular al hermano para satisfacer sus deseos. Si tienen que traicionar a los demás para conseguir algo, hermanos, lo hacen. No les da remordimiento, porque ese es el cristiano, hermano Judas, el cristiano que falla, el cristiano, hermana, que en todo momento está siendo fariseo. Los cristianos necesitan crear vínculos afectivos de confianza con los demás, el compromiso con declaraciones de intenciones para sacar un provecho, hermana. Tenga mucho cuidado, porque hay cristianos que se meten con una cara de piedad, con una cara de misericordia. Ay, es que no he comido, ay, es que no tengo, para moverle la sensibilidad y para sacar provecho. Hermano, me hace un favor, présteme ahí para el arriendo, seguro mañana le pago, hermana. Es mejor que tú lo dones, es mejor que tú lo ofrendes, porque es mejor, y no perder a un hermano. Hermano, entonces hay cristianos incapaces de saber que rompen corazones, que rompen sentimientos, porque han traicionado, hermana. ¿Cuántas veces te has sentido que has vendido a Yeshua Mashiach por cualquier oferta que te han ofrecido? Te ofrecieron un trabajo, entonces me voy a trabajar, dejo la iglesia, dejo de dar, me aparto, la Biblia la tiro por allá, me desconecto de los grupos de WhatsApp, ya no me interesa. Hermana, ¿cuántas veces has traicionado a Yeshua Mashiach por irse por el mundo? Ya no te congregas, ya no oras, ya no intercedes. ¿Por qué? Porque, hermano, el mundo, Satanás, te ofreció la comodidad. Hermano, constantemente podemos ver cristianos en la calle, en la iglesia, hablando de Yeshua Mashiach y aconsejando a otras personas que busquen de Yahweh y que se acerquen a Él. Pero, hermana, más tarde vemos a ese cristiano agarrado en el alimentador, en la casa, en la iglesia, agarrado a las ofertas del mundo, dando mal testimonio de las cosas que Yeshua Mashiach ha hecho en su vida. O tal vez, hermano, el cristiano Judas, el cristiano traicionero, está haciendo cosas que no van a la par con el evangelio. Camine, tomamos, echémonos una cervecita, le tengo una amiguita, hagamos esto, hermano. ¿Sí ven? Muchas veces, sin darnos cuenta, vendemos la verdad del evangelio por un par de monedas. Vendemos al pastor, vendemos la iglesia por un almuerzo, por un tinto, por un chocolate. Hermana, solo tú lo sabes. Entonces, hoy el octavo demonio, Judas, el espíritu de traición. Hermana, de los 8 espíritus, yo te pregunto, ¿hay alguno que tú no tengas? ¿Hay alguno que tú digas, en verdad, pastor, usted es un mentiroso? Porque lo que habló yo no lo tengo. Hermana, es que solamente el Señor no te habla a ti, el Señor está hablando a nivel mundial, porque estamos transmitiendo por Facebook, una red social a nivel mundial. Hermana, si tú tienes algo, tranquilo, ve al secreto, al lugar secreto. Hermana, a lo malo llamamos bueno y a lo bueno malo. A los que, hermana, no quieren congregarse, les decimos que Yahweh mira su corazón, de lo que está haciendo bien y de lo que está haciendo mal. Él mira tu corazón. ¿Por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no diezmas? ¿Por qué no oras? Hermana, hoy día los cristianos quieren predicar por sus propias opiniones, quieren escuchar una predicación todo y justificar toda iniquidad, solo, hermana, para que no les digan nada. Hermano, tú has engañado, hermano, has traicionado, te has sentado a hablar mal de alguien, eres un Judas, tienes espíritu de traición, eres sensible a la mentira, al engaño. Hermano, opinas mal de la persona,
tildas mal a un cristiano, eres un farsante. Criticas, murmuras, hermano, hermana, eres un Judas, una persona que está traicionando. Entonces, hermano, hermana, en Mateo 10, el Señor habla. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermano, no estamos hablando y no estamos en desacuerdo con las extensas lecturas contextuales para encarar un tema. Hermano, hermana, yo te pregunto hoy, ¿has violado los principios bíblicos? ¿Has violado la confianza de alguien? ¿Has faltado a la alianza con alguien? ¿Has faltado a la amistad, hermano, de alguien? ¿Has roto un pacto con alguien? ¿Te has sentado a hablar mal de alguien? Hermano, hermana, eres un Judas. Judas, al traicionar a Yeshua HaMashiach, cometió el error más grande de su historia. De hecho, para nada le sirvieron las riquezas. Él dijo, con 30 monedas me hice súper rico. ¿Y tú crees que por un almuerzo te gana la salvación? Por un tinto, por invitar a alguien a tu casa y hablar mal del pastor, de la pastora, de la iglesia, del papá, de la mamá, del que sea, ¿te ganaste la salvación? No, hermano, hermana, perdiste la salvación. La historia de Judas se relata en los evangelios. También se menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles en capítulo 1, 18 a 19. Hermano, hermana, los peores enemigos que nosotros tenemos es en el mundo cristiano. No solo se manifiestan, hermano, hermana, en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Se oponen a nosotros, nos denigran, nos pisotean, abusan de nuestra confianza. Se dicen que son hermanos en Cristo, pero hermano, a la postre nos están pisoteando, nos están denigrando, desangrando, nos están descuartizando, hermano, hermana. ¿Por qué? Porque somos cristianos sin formación, porque no nos han formado el carácter, porque no queremos estudiar, y cuando no estudiamos no tenemos principios bíblicos. Por eso fácilmente vendemos como Judas. Y eso que Judas estuvo adoctrinándose con Yeshua HaMashiach. Por eso lo reconocía más como maestro, como rabí. Hoy tú conoces a tu pastor como maestro, ¿cierto? Pero no como pastor. Como que no te exhorte. Porque si me exhorta o me dice la verdad, me voy de la iglesia. Hermano, es doloroso ver cómo en la iglesia hay tantos Judas, desde el mismo altar, porque no solamente califico las ovejas, nosotros también hacemos parte de ser Judas, de ser traicioneros. Si tú dices, hermano, hermana, que eres santo, eres un Judas, porque están mintiendo. Judas mintió. ¿Acaso seré yo un maestro? Hermano, hermana, todos traicionamos, unos contra otros. Entonces hemos avergonzado, pero quedaremos en vergüenza los que traicionan sin razón. Sin embargo, hermana, nosotros tendremos que reconocer que lo que hemos hecho hasta el día de hoy está mal hecho. Hermano, en ningún lugar leemos en la Biblia de que alguien haya ido a ofrecer a Yeshua HaMashiach el verdadero arrepentimiento. Tú, en remordimiento, vas al lugar secreto. Pero hermano, hermana, es que el que reconoce deja de pecar. Pero tú te arrepientes, pecas, te arrepientes, pecas. Hermano, hermana, eres un Judas. Eres un traicionero. Hablas de todo el mundo.
del presidente, de los gobernantes, del papá, de la mamá, del hogar, del esposo, de la esposa, de los hijos, del pastor, de la pastora, de la iglesia. ¿De quién no hablas, hermano, hermana? Entonces, reconozca. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3:13, dice que llamó a los que él quiso. En el de Lucas 6:13, utiliza el término escogió, que es equivalente a elegir. El principio encerrado de esta parte es que Yahweh es quien elige a los que van a levantar el nombre de Yeshua HaMashiach. Sí, hermano, él nos llamó. A ti no te llamó el pastor, el hermano. Dice que Yahweh nos dio autoridad. Le dio autoridad a los 12 para que lo hicieran todo en su nombre. Y él nos dio autoridad. Pero no nos dio autoridad para señalar, para chismosear, para poner en la palestra pública al hermano o la hermana, para señalar, para intimidar. Nos dio autoridad para echar fuera los demonios que se mueven dentro de los hermanos, y una autoridad es echar el demonio de Judas, que está en un alto porcentaje de cristianos. Hermano, por no decir el 100%, el 100% del mundo entero puede tener Judas, porque todos señalamos, todos criticamos, todos estamos a disgusto, nada nos gusta, hermano, hermana. Por rebeldía, tú vas de iglesia en iglesia. Por rebeldía, tú vas de empresa en empresa. ¿O no, hermano? Entonces, ¿sí ven? Hermano, hermana, hoy tenemos que reconocer si tienes espíritu de Judas, espíritu para denigrar, espíritu para pisotear, espíritu para acabar la dignidad, la reputación de una persona, espíritu de avaricia, espíritu de engaño. Hermano, hermana, todo eso hace que nosotros tengamos un espíritu de Judas. Hermano, hermana, reconozcamos. Vale la pena hoy reconocer y esclarezcamos nuestra condición. Judas Iscariote, hermano, hermana, estaba entre esos 12, por lo que salta a la vista que Judas tenía toda la autoridad de Yeshua HaMashiach. Hermanos, ¿qué le dio la autoridad a todos? A nosotros nos ha dado la autoridad. El Iscariote que presenta, hermano, es el Iscariote que nace de tu corazón, traicionero, mentiroso, engañador, murmurador, criticador, sí, hermano, hermana, todos criticamos, todos señalamos, todos injuriamos, todos maldecimos, todos, hermano, hermana, hablamos mal los unos de los otros. Cuando no nos gusta nada, hermano, hermana, hablamos bestialidades. Judas era un hombre sumamente vulgar y abundante, hermano, y somos vulgares al hablar mal, hermano, al hablar mal de alguien. Nunca hables mal de alguien, hermano, nunca más. Reconozca, hermano, que Judas Iscariote, o sea, el espíritu de Judas, hermano, en realidad significa hombre de Keriot. Keriot era un lugar de Judea, lo que también nos demuestra. Hermano, hermana, deja de ser traicionero, deja de señalar, deja de criticar, sigue adelante, hermano, hermana, sigue adelante. Él, Yeshua HaMashiach, llamó a los 12 discípulos. Esta palabra es matetes, deriva del verbo mantano, que significa aprender y que tiene una raíz gramatical, mat, que significa o sugiere pensar con esfuerzo. Hermano, un discípulo, como somos nosotros, no debemos aprender doctrina del mundo. Aprendamos lo que Yeshua HaMashiach nos enseña. Hay Judas que van a las casas a hablar mal de la prédica, a hablar mal del pastor, a
Hay Judas en las iglesias que van a hablar mal del jefe, que van a hablar mal del papá y de la mamá. En todo lugar hay Judas. En todo lugar o en todo momento somos Judas. Por eso, hermano, hermana, cuando tú vayas a hablar mal de alguien, piensa que tiene un espíritu de Judas. Cuando tú vayas a invitar a alguien para saber algo de alguien, tienes un espíritu de Judas. Cuando tú hablas mal de tu esposo, de tu esposa, tienes un espíritu de Judas. ¿Sí, hermano, hermana? De una u otra manera, Judas vendió a Yeshua Mashiach por 30 monedas de plata. ¿Y tú? ¿A quién has vendido? ¿A tu papá, a tu mamá, a tu esposo, tu esposa, a tu jefe, tu pastor, tu iglesia, tus principios, tu doctrina, tu enseñanza? Hermano, hermana, piensa, ¿por qué eres Judas? Y vamos a orar, bendito Padre, Rey Celestial. Perdónanos, Señor, por ser Judas, por ser traicioneros, avarientos, por denigrar, por pisotear a las personas, por querer pasarnos por encima de ellos. No nos interesa cuántas veces le rompamos el corazón. Perdónanos, Señor, por tener ese espíritu de Judas. Hoy entendemos que Judas se ahorcó y nosotros vamos para el precipicio. Perdónanos si hemos hablado mal del pastor, de la iglesia, de la pastora, a espalda de ellos, del hermano, de la hermana, del papá, de la mamá, del esposo, de la esposa. Perdónanos, Señor. Hoy entendimos en este octavo espíritu que en verdad de los 8 tenemos 8. Por eso perdónanos y estaremos conectados una vez más contigo para aprender de tu bendita palabra. Perdónanos por ser Judas al traicionar el instituto teológico y decir que eso no me edifica. Perdónanos, Señor, y ayúdanos en el día de hoy. Por eso, mis amados santos y santas, nos vemos como de costumbre esta noche para ver y escuchar el noveno espíritu que tenemos nosotros los cristianos. Bendiciones, amados santos y santas.